¿Qué es el liderazgo? El liderazgo, lastimosamente, desde hace mucho tiempo, ha perdido su esencia. Y esto está llevando a que los líderes estén buscando poder, vanagloria, reconocimiento, ser servidos, tener más dinero, etc. Por lo anterior me surgió una pregunta. ¿Es lo mismo ser líder que ser jefe? ¿Qué opinas de esto? Posiblemente contestaste que no. Y sí, no son lo mismo. Pues hay muchos jefes que no son líderes. Hay muchos líderes que tampoco son jefes. Para empezar a formar una definición de lo que es el liderazgo, es importante empezar a analizar estos conceptos. Ser jefe repercute tener un estatus otorgado. Es tener un cargo, es tener una placa en la puerta de tu oficina que diga gerente, coordinador, supervisor, director, etc. El jefe tiene una autoridad que el mismo cargo le da. Sus seguidores seguramente le hacen caso en muchas ocasiones por temor a represalias que puedan tomar. El líder, por el contrario, no necesariamente tiene cargo, no tiene autoridad otorgada, sino una autoridad moral, la cual genera mayor impacto. Sus dirigidos le siguen por convicción y no por temor. Para ilustrar un poco este tema, quiero contarles una historia real, la cual conozco de primera mano, puesto que soy el protagonista. Al inicio de mi carrera como líder, tuve una propuesta laboral en una ciudad diferente a la donde yo crecí, y en la cual pues nunca había trabajado hasta entonces. Este nuevo reto en una nueva ciudad fue llamativo, por lo que acepté la oferta. El cargo con el que llegué a esta nueva empresa y ciudad era coordinador comercial. Como parte de mis responsabilidades era captar, capacitar y poner en marcha todo el proceso comercial del equipo, y en consecuencia de ello contratamos 8 personas nuevas que conformaban el equipo y que yo lideraba. Pasados unos días pude notar lo que iba a ser obvio, que las costumbres eran muy diferentes a las que pues, yo tenía y donde ya había trabajado. Tanto personal como laboralmente era muy diferente, puesto que cada cultura tenía sus pros y sus contras. No quiero decir que una cultura sea mejor que otra, simplemente diferentes. En lo personal, para mí fue muy evidente lo que no me gustaba de esta nueva cultura. Por ejemplo, si había una reunión a las 8 de la mañana, el equipo llegaba 10, 15 minutos más tarde. Llovía en la ciudad y nadie llegaba a los puntos de encuentro. La ciudad total se paralizaba. Y así un listado largo de cosas con las cuales yo chocaba. Yo venía de una cultura un poco más cuadriculada y esta nueva cultura era mucho de libertinaje y de frescura, según lo que yo pensaba, según mi observador. Como pues así lo veía. Para continuar pues con la historia, pues teniendo en cuenta tantas cosas que no me parecían, empecé a echar mano de mi posición como líder. Mejor dicho, como jefe. Como desarrollé un estilo de liderazgo coercitivo, es decir, autoritario, y poco a poco vi cómo se empezó a alinear el equipo a la idea que yo creía, esa idea de la ley de la zanahoria, que es reconocimiento, elogios y rapport, y el garrote, que es la crítica y juicios, reprensiones en público. Eso no existía. En este caso solo era garrote, exigencia, juicios y regaños. Vaya líder, dirán ustedes. Bueno, como les venía contando, entre los 3 y 4 meses el equipo estaba alineado a mi manera de hacer las cosas, muy seguramente por temor. Ya no se llegaba tarde, todos eran puntuales, llegaban 5 o 10 minutos antes de la hora acordada, ya sea afuera o en algún lugar donde cuadrábamos llegar, puesto que nuestro trabajo pues en ese entonces era más externo que dentro de la oficina. Y cuando llovía ya no habían excusas por las diferentes situaciones que se podían presentar en la ciudad, sino que por el contrario buscaban la forma de llegar, y así sucesivamente se fue alineando el equipo
a mi idea. También es importante compartirles que los indicadores y los resultados eran muy buenos. Las cifras de ventas eran extraordinarias, no alcanzadas por otros equipos comerciales anteriormente. Entonces, no, qué bueno, ¿no? Bueno, estábamos logrando nuevos escenarios en cuanto a indicadores y de ventas se refiere. Pero la historia no termina aquí. Después de cerca de 6 meses de trabajo con el equipo, un día en el que nos debíamos encontrar en un punto que habíamos acordado a las 8 de la mañana, no había llegado nadie. Fue algo diferente porque ya venían llegando temprano. Eran las 8:15 y no llegaba nadie. Y yo pensaba, ¿pero por qué? Si el equipo ya está alineado. Alrededor de las 8:40 de la mañana recibí una llamada. Y no me creerán de dónde era y para qué era. Pues sí, era de la oficina de donde me comunicaron que el equipo comercial de 8 personas que yo dirigía estaba renunciando. Sí, todos los 8. Para ese momento nunca había visto algo parecido. Y vaya que era un nuevo récord personal, o mejor, un antirécord. Como podrán entender, fue un durísimo golpe a mi ego y además estaba pues recién graduado de la universidad, del pregrado. Y como muy posiblemente nos pasa a todos, creía sabérmelas todas y la experiencia, como seguramente tú también lo has vivido, entre la academia y la realidad hay un abismo amplísimo y esta fue mi manera de encontrarme con la realidad. Sí, fue un golpe muy duro. La empresa igual, donde trabajaba, decidió apoyarme. Pienso que por los buenos resultados alcanzados me daban pues las herramientas para conformar un nuevo equipo, pero la frustración y con el ego y el orgullo dolido decidí tomar otro rumbo, incluso a otro país, en donde se me presentó la oportunidad. Y sí, digamos que huí. No me sentía con fuerzas para iniciar en la misma empresa con otro equipo. Necesitaba ese cambio, ese nuevo aire. Reitero, fue un golpe muy duro, pero tal vez fue mi mayor enseñanza en cuanto al liderazgo integral. El fracaso siempre tiene su lado positivo. Incluso los fracasos son los que nos entrenan para llegar al nuevo nivel en el que queremos y debemos estar. Para esto tengo esta siguiente frase: si no ganas, aprendes. De cualquier manera, estás ganando. Cuando aprendes, estarás más cerca de ganar, estarás más cerca de lograr tus éxitos propuestos. Inevitablemente te estás dirigiendo al objetivo. Por lo anterior, quiero compartirte cuáles fueron algunas de las enseñanzas de esta dura lección. Primeramente, aprendí que yo no fui el líder de este equipo. Tal vez fui el jefe. Dentro del equipo hubo alguien que lideró y vaya que sí tenía influencia. ¿Hacer renunciar a 8 personas? Utilicé yo mi estatus o mi cargo como autoridad para exigir, recriminar, reprender, pero el líder dentro del equipo que no tenía cargo, con empatía, con afinidad, con comunicación, influyó realmente en el equipo. Y fue coherente porque también, pues al final él también renunció, ¿no? En segunda instancia, aprendí que tenía un equipo productivo en indicadores, pero roto por dentro. Un equipo no sostenible en el tiempo, como evidentemente pasó. Un equipo que se derrumbó. En resumen, esto me recuerda una frase del reconocido empresario Henry Ford. Un negocio que solo hace dinero es un pobre negocio. Ser un líder, además de los resultados, tiene cosas mucho más profundas en las que se debe trabajar, como en su autoconocimiento, su autogestión, su autocontrol, en su orientación a resultados sin pasar por encima de los demás, de las personas, y de las situaciones tampoco pasar por encima de normas, reglas, circunstancias. Un líder debe estar muy pendiente de su empatía y de conectar con sus colaboradores o seguidores. E inevitablemente debe saber manejar las relaciones. Esto con excelente comunicación, esa comunicación asertiva, efectiva,
afectiva, así como el desarrollo del trabajo de equipo, el trabajo colaborativo. En definitiva, la base de un líder está en las habilidades blandas, en su actitud, en su inteligencia emocional. Pero la historia no termina aquí. Aproximadamente un año después de haber trabajado en el extranjero y regresar a mi país y a mi ciudad de origen, me surgió una nueva oportunidad laboral. Esta vez fui elegido para ser el gerente comercial de una empresa de seguros exequiales, donde también tuve la oportunidad de formar mi equipo comercial desde la contratación. Como resultado se creó y salió a campo de trabajo un equipo de 7 personas, conmigo que los lideraba éramos 8, en donde pues, la experiencia fue totalmente diferente a la que anterior le conté. Les cuento que era la primera vez que tenía la oportunidad de ser jefe y líder después de mi fracaso anterior, ya que lo realizado fuera del país fue un trabajo de asesor comercial corporativo, no tenía personas a mi cargo. Continuando con la historia, tal vez por lo sucedido y posiblemente por el trauma de mi experiencia anterior, del golpe tan duro sufrido en el último trabajo como jefe líder, fui muy cuidadoso con mis relaciones con los colaboradores que tenía a mi cargo. En conclusión, me convertí en el amigo cercano de ellos. Fui condescendiente con sus peticiones, con sus formas de actuar, y la relación con ellos fue muy buena. Pero adivinen qué pasaba. Los resultados no se daban. Intentamos una y otra vez, pero las cosas no se daban. Los resultados no eran positivos. Y en las conversaciones de mis jefes con mis colaboradores, que se concluía que el culpable era yo. Sí, mis amigos me hicieron responsable, pero tenían toda la razón. Esta también fue una gran lección para mí, una gran lección aprendida. Como líder, ojo, como líder en el triunfo, el reconocimiento es para tu equipo. En la derrota, la responsabilidad es tuya, es mía. Nuevamente dirán ustedes, vaya líder. Me fui de un extremo al otro. Al final tuve que renunciar, de igual manera me iban a sacar. Otro golpe, otro fracaso, lo que en realidad fue un nuevo aprendizaje. Deduje que debía ser equilibrado y navegar en los diferentes estilos de liderazgo, de los cuales hablaremos en otros programas, de esos diferentes estilos de liderazgo que podemos tener en cuenta y ser líderes de acuerdo a la situación, situacionales. También entendí que no se debe ser muy autoritario, pero tampoco ser muy flexible, pues en esta última historia se perdió la autoridad que representa tener personas a cargo y se genera desenfoque de los objetivos propios que reúnen el equipo de trabajo. Ser el amiguis tampoco funcionó y es prudente ser líder, pero también ser jefe cuando el cargo lo exija, que haga cumplir los parámetros y lineamientos haciendo una adecuada planeación, organización, dirección y control como lo son los principios de la administración. Por lo anterior, para mí el liderazgo es la capacidad de conocernos a nosotros mismos, gestionar lo que somos como personas con clara motivación y orientación a resultados, para así tener la capacidad de influir en los demás, para que también ellos se conozcan a sí mismos, ayudarles a conseguir su mejor versión y guiarlos para la consecución de los objetivos tanto particulares como del equipo. Fundamental, el liderazgo es servir, no se trata de ser servido, pues el que no lidera para servir, no sirve para liderar. Más allá de cualquier creencia, mirándolo desde un punto de vista histórico, el líder de mayor impacto en la historia de la humanidad se llama Jesucristo. Solo basta con ver pues, los calendarios y los libros que hablan del antes y después de Cristo. Y de este líder aún se habla después de más de 2000 años. Tanto seguidores como opositores. Recordemos, siempre tendremos quien quiera desprestigiar nuestro liderazgo. Lo importante es que nuestro estilo de vida desvalide esos ataques y seamos inspiradores, aún
para quienes se nos oponen. Entonces, bueno, tanto de opositores como de seguidores todavía se habla. Jesucristo fue un líder de servicio, incluso de llegar al punto de lavarle los pies a sus discípulos. ¿Tú lo harías? ¿Le lavarías los pies a tus seguidores? Dirás, bueno, seguramente a mis hijos sí, en caso de que los tengas. Pero a tus colaboradores en la oficina, ¿te lo imaginas? Con esto no quiero insinuar que el liderazgo se basa en lavarle los pies a nuestros colaboradores o seguidores o a quienes lideramos, no. Solo es la referencia para fortalecer la idea de que el líder es de servicio, el líder siervo. Liderazgo es servicio. Y hablando de liderazgo, ¿qué opinión tienes tú sobre esto? ¿Qué es para ti el liderazgo? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Cuáles han sido tus experiencias? Compartámoslas y comparte este mensaje para llegar a más personas, a más líderes, a más padres de familia, a más empresarios, a más gerentes, a más directores. Juntos podemos hacer el cambio. Escríbenos, cuéntanos tus preguntas y estaremos encantados de compartir contigo. Un abrazo y nos vemos en la próxima.